La neblina de Moscú y la rebelión de los voluntarios Z. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo para esta actualización de martes 9 de junio de 2026. Para hoy vamos a empezar con un, un realismo que no es lo que vimos con los finlandeses de hoy, que están congelando los presupuestos de oficina. Vamos a hablar del colapso fáctico del flanco oriental de la OTAN. Sofía da un portazo definitivo al pronter de Bruselas y anuncia que dejará de suministrar armas a Ucrania. El ministro de Defensa, Stoyanov, destruye la simulación de televisión con una dosis de realismo descarnado, amigos. El conflicto no se ganará acumulando hierro en una guerra de trincheras. Y Ucrania lo que ha quemado es su demografía, no sus inventarios. Y mucha razón tiene este ministro de Defensa búlgaro. Así pues que abramos el expediente del portazo de Bulgaria y el colapso demográfico en las trincheras. La ilusión de la unanimidad euroatlántica. A ver, amigos, los laboratorios de opinión de Bruselas y los directores de pronter de la OTAN insisten en inyectarle a las sociedades de oficina la ilusión de un bloque europeo monolítico, unificado e inquebrantable en el envío fiduciario y material de recursos hacia el frente. Ahí, al frente de Ucrania, ¿verdad? Nos pintan una simulación donde cada satélite de la alianza está dispuesto a vaciar sus hangares de forma indefinida para sostener el relato de la victoria de escritorio. Todos unidos ayudando a Ucrania, ¿verdad? Ahora bien, la realidad material desclasada. Pero pasemos el bisturí forense al subsuelo de los datos crudos. El ministro de Defensa de Bulgaria, Dimitar Stoyanov, acaba de detonar las prioridades de su mando al anunciar oficialmente que su país detiene por completo el suministro de armas a Ucrania. Stop en Finlandia desarmó el miedo al rearme y ahora Stoyanov en los Balcanes confiesa la terca física del barro. Sentencia que estamos ante una guerra de trincheras donde el armamento acumulado solo produce bajas humanas, concluyendo con una frase lapidaria que el pronter atlantista intenta censurar. Ucrania necesita más personal, necesita gente, no más armas. Armas, dice él, tiene armas de sobra. ¿Mm? A ver, hagamos un pequeño análisis de todo esto. Esa autopsia demográfica contra la farsa del hierro. Fíjense en la brutalidad clínica de lo que acaba de confesar el ministro de Defensa de un país miembro de la OTAN, porque Bulgaria es miembro de la OTAN. Al declarar que Ucrania tiene armas de sobra, pero lo que le falta es personal fáctico, esto ya nos ratifica al 100% la telemetría demográfica que desplazamos en este búnker. Kiev ha quemado sus recursos humanos en las trincheras. Las economías de oficina de Occidente pueden seguir imprimiendo dinero de papel y fabricando cañones, pero no pueden imprimir soldados en impresoras 3D para que vayan a morir al frente real. Bulgaria entiende que seguir enviando chatarra fiduciaria es prolongar un sacrificio demográfico estéril. La desclasificación de la Unión Europea como mediadora. Miren cómo el ministro Stoyanov dinamita la autoridad de los burócratas de Bruselas. Sentencia con total lucidez que es hora de sentarse a la mesa de negociaciones, pero aclara que la Unión Europea es incapaz de operar como mediadora porque ya ha tomado partido material en el conflicto. Sí, al perder la neutralidad fiduciaria, los intermediarios de oficina quedan anulados, amigos. La física del terreno exige que los términos de la paz justa sean fijados de forma exclusiva por las partes en fricción real búnker a búnker, dejando fuera los guiones de televisión de los comisionados europeos, que ya no son neutrales para nada. Y ustedes y yo lo sabemos perfectamente bien.
Es el colapso de la infraestructura OTAN en el subsuelo. Y ojo a la radiografía interna de las fuerzas búlgaras que confiesa el reporte. Stoyanov desclasa un retraso sistemático en sus propios proyectos de modernización militar para los periodos 2023-2026, con demoras críticas en la infraestructura para los cazas F-16 norteamericanos, estadounidenses y los nuevos buques. Al igual que Gran Bretaña con el fiasco del Ajax, ¿no? Ahí leí sus comentarios, muy buenos con respecto a Ajax. Sí. Mm. Los países del flanco oriental están descubriendo que sus presupuestos no dan abasto. Sofía se compromete a subir el gasto del 3,5% del PIB, pero la primera medida fáctica es recortar los sueldos de los directores de las empresas estatales de defensa que cobran más que el propio ministro. Prefieren sanear su economía real que seguir financiando la parodia extranjera. Ahora, quiero hacer un paréntesis acá. Y a esto yo le llamaría el silencio mediático y la autonomía de Sofía. ¿Se dieron cuenta cómo durante todo el reciente periodo electoral de Bulgaria hubo un silencio casi sepulcral en la matriz mediática occidental? Quizás para los que son nuevos acá en De qué hablan Geo, ni siquiera se enteraron que hubo elecciones en Bulgaria, ¿verdad? Las grandes cadenas de televisión y los informativos de oficina de la OTAN decidieron de manera coordinada no meter ruido ni darle cobertura a las urnas búlgaras. ¿Por qué? Porque el método de este búnker no falla, amigos. Cuando la Matrix calla, es porque la física del terreno no está marchando de acuerdo a sus guiones ideológicos de defensa de la democracia. En esta mesa, ¿de qué hablan Geo? Sí, le dimos seguimiento riguroso y en tiempo real a ese proceso en los Balcanes. Advirtimos a la tripulación de que hablan Geo que se estaba gestando un hartazo material en el subsuelo. Y hoy, la terca física de los hechos nos da la razón absoluta y todo concuerda. Al ver que no podían imponer un gobierno sumiso, como en Hungría, Rumania, Moldova, que continuara vaciando sus inventarios militares de forma indefinida, prefirieron aplicar el apagón informativo. Pero la soberanía fáctica no se destruye con el silencio del prompter. Bulgaria, operando como un Estado soberano en el terreno real, ha tomado sus propias decisiones basadas en su economía real y sus retrasos de infraestructura para los cazas F-16. Se cansaron de ser los financistas secundarios de una parodia de oficina que solo consume vidas humanas en una guerra de trincheras. Es el fracaso clínico de los laboratorios atlantistas, expuesto por la terca realidad de un país que ha decidido recuperar el timón de su propia defensa. ¿Mm? Es la autopista de su manipulación de escritorio. Y bueno, pasemos al siguiente expediente y hablemos del chantaje de las banderas y la invasión política en Londres. A ver, amigos, los laboratorios de opinión atlantistas y los informativos de oficina nos intentan vender la ilusión de una hermandad inquebrantable, como les vengo diciendo ya de buen tiempo para atrás, ¿no? Eterna e idílica entre Londres y Kiev. Nos dibujan una simulación donde el respaldo político y simbólico de las instituciones británicas es absoluto, camuflando la terca física de un desgaste civil que ya ha empezado a purgar los adornos de la propaganda de sus fachadas locales. Ujú. Así que entremos a la realidad material y entremos a los datos crudos de The Guardian, diario británico, y de lo que se ve obligado a plasmar. Varios ayuntamientos controlados por el partido británico Reforma UK, Reforma United Kingdom, liderado por Nigel Farage, ejecutaron la orden material de retirar de inmediato las banderas ucranianas de sus edificios públicos, decretando que en suelo inglés solo se izará la bandera de St. George y de la Union Jack. La terca realidad ha provocado que un Zelensky acorralado cruce
todas las líneas diplomáticas de oficina, lanzando una advertencia sin precedentes en televisión al calificar la decisión soberana de Farage como un pequeño error que podría destruir una gran amistad. ¡Ah! Es que los tiene de acero, Zelensky, ¿eh? Decirle a un inglés en Inglaterra que él no puede retirar la bandera ucraniana y encima de eso lo amenaza con destruir esa gran amistad. ¿Mm? Esa es la injerencia del mendigo de oficina, ¿no? Fíjense en la monstruosa disonancia cognitiva que nos vende la Matrix. Los mismos laboratorios que llevan años chillando en el pronter por supuestas interferencias extranjeras en los procesos electorales de Occidente, hoy guardan un silencio cómplice mientras el líder de Kiev se mete de forma directa a dictar qué banderas deben colgar en los concejales británicos, en sus propios ayuntamientos. Es que esto es de chiste. Zelensky intenta chantajear emocionalmente al partido de Nigel Farage exigiendo la devolución de los trapos simbólicos. Mientras la física del terreno demuestra que los ayuntamientos ingleses están respondiendo al hartazo de una población local que ve cómo sus impuestos financian una parodia lejana mientras su propia infraestructura doméstica se cae a pedazos. La confesión del colapso de la conscripción forzada. Y ojo a la confesión de cuota alta que se le escapó en la entrevista. Miren los datos del subsuelo. Zelensky confiesa haberle suplicado a Keir Starmer y a los líderes del grupo E3 fondos de emergencia para transferir al personal ucraniano a contratos profesionales. Eje. ¿Por qué? Porque el propio texto lo admite. El servicio militar obligatorio en Ucrania se está llevando a cabo en contra de la voluntad de la población. Palabras de Zelensky. Es la ratificación forense absoluta de lo que el ministro de Defensa de Bulgaria acaba de sentenciar en el bloque anterior. Kiev se ha quedado sin hombres. La demografía está quebrando o está quebrada en el barro. Y los batallones actuales son civiles cazados en las calles de forma forzosa como perros que ya no quieren pelear la guerra de papel de la OTAN. Y es que no se queda ahí nomás. Este debía haber sido un programa de fin de semana, ¿no? Para sacarnos sonrisas, ¿eh? Miren, el cinismo del petróleo ruso a través del grifo británico. Miren la hipocresía macroeconómica que desglosa el reporte. The Guardian confiesa que el propio gobierno del Reino Unido tuvo que enviarle emisarios a Kiev para asegurarles que su nueva política de sanciones no es una relajación del bloqueo. ¿Y cuál es esa política real del terreno? Que Londres ha legalizado la importación temporal del petróleo y combustible para aviones rusos a través de terceros países. Ahí lo tienen, amigos. El purismo de oficina de Downing Street se rinde ante la terca física de la energía. Starmer le ondea la bandera a Zelensky en los cócteles del Palacio de Buckingham junto al rey Carlos III, pero en el subsuelo fiduciario le compra el combustible a Moscú a través de intermediarios para que los aviones de la RAF no se queden sin combustible. ¿Se acuerdan de la cumbre del grupo E3 en Londres que analizábamos el fin de semana? Donde pretendían imponer un ultimátum de oficina de 5 puntos. Pues hoy, Stefan Cornelius, el portavoz del flamante canciller alemán Friedrich Merz, acaba de confesar la verdad material ante los micrófonos. ¿Y saben qué es? Europa busca usurparle el protagonismo a los Estados Unidos en las negociaciones globales, aprovechando que el administrador de Donald Trump tiene toda su telemetría y recursos fiduciarios concentrados en el conflicto de Oriente Medio, en ese juego de la espera que hablamos en el video anterior, con el toro suelto de Israel contra Irán. Los líderes del grupo E3 pretenden llenar el vacío de oficina dictándole condiciones a Moscú.
El único problema clínico es que la realidad del barro destruye por completo su fantasía. Así que abramos este expediente: la reorientación de MERS y la impotencia del grupo E3 en Londres. ¿Sí? La ilusión del nuevo impulso europeo. Amigos, los laboratorios de opinión de Bruselas y las cancillerías europeas intentan instalar en sus promptes la narrativa idílica de que Europa ha recuperado el liderazgo estratégico global. Tras esa cumbre confidencial del domingo por la noche en Londres junto a Volodymyr Zelensky. El portavoz de Berlín, Stefan Cornelius, celebra ante la prensa que el proceso de paz ha cobrado un nuevo impulso liderado ahora por la Unión Europea, presentándose como directores concienzudos capaces de marcar el paso de la geopolítica mundial. Mm. Es que yo mejor me río en vez de enojarme. A ver, entremos a la realidad material. Lo que este documento desglosa no es un avance real, es una confesión de impotencia, amigos. El grupo E3 pretende forzar a Rusia a aceptar 5 condiciones de papel, congelar el frente en la línea actual, someterse a garantías jurídicas de la OTAN y confiscar de forma fiduciaria sus activos. Pero la terca física destruye la simulación. Los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, llevan desde el 2025 mediando con escaso éxito porque Washington está desbordado por el tablero de Israel. Y la realidad fáctica sentencia que Vladimir Putin ya rechazó de inmediato la carta abierta enviada por Zelensky el pasado jueves. Y yo creo que ya todo el mundo ha sido testigo de el no de Vladimir Putin, negándose a validar la moralidad de escritorio de unos líderes europeos con los que reunirse es pasar de un vacío a otro vacío. Con justa razón, Vladimir Putin siempre dijo el autor de la carta. Porque yo me imagino que fue eh, Zelensky con estos 3 tíos, con un volcancito blanco por ahí, escribiendo esta carta, bien con mucha valentía, ¿ya? Insultando a Putin. Lo que yo creo que esta gente nunca se percató es de que Putin lo iba a desclasar enfrente de todo el mundo en el SPF, tomando como testigos de la apertura de la carta a miembros de 130 países, personas en cierto modo influyentes. Los ha expuesto. Ojo, les recuerdo que no solamente expuso la carta, también expuso al amigo corporativo, que ahora ya sabemos que ya tiene nombre y apellido, Abramovich. Así pues que la trampa de la reorientación por abandono. Fíjense en la confesión fáctica que deja escapar el portavoz Stefan Cornelius al admitir que están asumiendo el mando porque Washington está enfocado en su conflicto conjunto con Israel contra Irán. Europa no está tomando la iniciativa por fortaleza material, está rellenando el vacío por puro pánico ante el abandono fiduciario de la administración Trump. Los europeos, con Alemania a la cabeza, se han convertido en los principales financistas militares de Kiev. Saben que si la Casa Blanca corta el grifo fiduciario definitivamente para alimentar la campaña de Medio Oriente, la quiebra del frente ucraniano arrastrará de inmediato las economías de papel de la eurozona. Es una maniobra de supervivencia burocrática disfrazada de protagonismo internacional. Es como les dije anteriormente, ¿no? El delirio de los reyes rana, ¿no? En el G7. Miren cómo opera la conexión clínica de estas cúpulas. Cornelius afirma sin despeinarse que pretenden arrastrar hasta 5 condiciones absurdas a la reunión del G7 en Evian, Suiza, y la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas, para ejercer una fuerte presión que obligue a Putin a ceder. ¡Qué parodia más monumental!, ¿no? Mientras ellos redactan comunicados conjuntos de oficinas en Londres, la terca física del barro
que acabamos de auditar en los bloques anteriores de este mismo video, demuestra que Bulgaria les acaba de dar un portazo cerrando el suministro de armas, que el ejército británico tiene tanques desarmándose en la carretera y que el propio Zelensky sale a implorar in The Guardian que le devuelvan los trapos de las banderas porque su conscripción forzosa está colapsando en el subsuelo. ¿Con qué fuerza material real pretenden presionar a un búnker de Moscú que avanza de forma fáctica en el terreno? Les digo, son los reyes rana de una fábula de oficina. El rechazo al arbitraje fiduciario y el fin de los intermediarios. Observen el miedo que confiesa el texto al admitir que Putin no tiene el menor interés fáctico en sentarse con los líderes europeos que jamás han participado en negociaciones directas y que ya han tomado partido militar. El Kremlin ya les leyó la cartilla. No habrá treguas de papel para que el enemigo se reasiente, ni se aceptarán mediadores que operan como satélites de la OTAN. Cuando Putin propuso en su momento al ex canciller Gerhard Schröder como canal, Bruselas lo rechazó por temor a que el realismo macroeconómico dividiera el continente. Hoy, MERS y el grupo E3 pretenden estirar este proceso durante semanas o meses o en sus foros internacionales. Pero lo único que están logrando es certificar la autopsia definitiva de su irrelevancia geopolítica en el terreno real. Mientras el bloque anterior del grupo 3, donde Londres fingía en político un falso liderazgo de oficina preocupado por la paz justa, desde Estocolmo, amigos, desclasan la verdad más cínica y desgarradora del subsuelo. A Occidente nunca le ha importado Ucrania. Simplemente la están explotando en una guerra indirecta para desgastar materialmente a Rusia. No es ningún secreto. Lo hemos venido diciendo acá desde hace 3 años, quizás más. Pero resulta que ahora son los suecos, y no me estoy haciendo el sueco, que lo exponen. Así que abramos este expediente, la explotación escandinava y la parodia revelada en Estocolmo. La ilusión de la solidaridad filantrópica. Amigos, los aparatos mediáticos del norte de Europa y los promptes gubernamentales en Estocolmo y Copenhague nos intentan vender la simulación idílica de una ayuda desinteresada y filantrópica. Justifican el vaciado de las arcas públicas bajo el relato de oficina que se está protegiendo la libertad, los valores liberales y el derecho soberano de Kiev a defenderse de una amenaza existencial continental. La realidad material. Ujú. Pasemos el bisturí clínico al subsuelo de los datos crudos de la SWEB TV, que pone al descubierto. Suecia ha quemado de forma fáctica 153.000 millones de coronas suecas. Esto es más de 16.000 millones de dólares de su economía real en el frente. El analista Lars Bern desclasa la terca física de esta inyección fiduciaria. Confirma que la guerra indirecta no tiene absolutamente nada que ver con defender a Donbass o a Kiev. La realidad material confiesa un objetivo estrictamente corporativo y frío. Nuestro objetivo es explotar este país y sobre todo a su gente, que tampoco nos importa. Los utilizamos para debilitar militarmente a Rusia. ¿Mm? Un teatro de operaciones donde la población local es tratada como un simple combustible de desgaste. Suena feo, ¿no? Pero es la cruda realidad. Y es que así es. Y bueno, la parodia secreta de Paul Johnson. Fíjense en la insidia gubernamental que el presentador Michael Wilgert denuncia en el subsuelo de Estocolmo. El ministro de Defensa sueco, Paul Johnson, sale a declarar en los pasillos de oficinas su apoyo total a la adhesión de Ucrania a la OTAN. Están operando el libreto en secreto de
espaldas a una población civil, civilizada, que jamás había visto cómo se despilfarran 150.000 millones de coronas en un territorio que, como admite la propia ministra danesa Mette Frederiksen, ni siquiera sabían dónde quedaba en el mapa antes de que la Matrix diera la orden de encender el prompter. No es una estrategia de seguridad nacional, amigos. Es la sumisión de las economías nórdicas a los intereses geopolíticos de los laboratorios transatlánticos. ¿Mm? La casa de hombres en el barro. Miren cómo el análisis de la SWEP TV se acopla milimétricamente con lo que destapamos en los bloques anteriores de Bulgaria y The Guardian. Wilgert y Byrne desnudan la autopsia demográfica del terreno. El pueblo ucraniano real ya huyó hace mucho tiempo de la simulación de oficina. En el territorio fáctico ya solo quedan los ancianos y los soldados atrapados por la prohibición de salida. ¿Mm? La terca física del frente revela que la Matrix está sacando a la gente de las calles de forma forzosa para enviarlas directamente a morir a las trincheras. Ese dinero de papel de Suecia y el armamento de la OTAN no defienden una patria. Financian el exterminio demográfico de una generación para estirar el negocio de la fricción en la zona gris. Esto nos lleva al colapso del relato filantrópico. Aquí es donde volvemos a aplicar nuestra directriz doctrinal de supervivencia para este año. Sed sobrios y velad. Mantenerse en vigilia es entender que los directores del prompter de Occidente les importa un comino la suerte de Kiev o la integridad de sus fronteras de papel. Utilizan el sentimiento de televisión para vaciar los bolsillos de las sociedades civiles y engordar las cuentas fiduciarias del complejo militar mientras sacrifican vidas reales en el barro. Y bueno, pasemos ahora a un informe de Sargrat. Tengo que ser muy cuidadoso con lo que vamos a analizar, vamos a desplegar en este momento. El bastión mediático del patriotismo ortodoxo y conservador más duro de Rusia nos da un misil de fragmentación interna absoluto. En su quinto año, la Operación Militar Especial, por sus iniciales SVO, se enfrenta a su peor enemigo en el subsuelo: el estancamiento doctrinal y la parodia pedagógica de sus propios burócratas. Mientras los soldados se desangran en el barro de las estepas, los diplomáticos de oficina en trajes caros inventan fórmulas vacías como lucharemos hasta que Zelensky se dé cuenta de su error. La comunidad de voluntarios militares como Pioneer y Anatoly Radov han estallado con rabia e irritación fáctica porque en la cúpula personajes con intereses opuestos, la élite compradora y fiduciaria de los Abramovich, por ejemplo, parecen operar bajo la filosofía de que sea lo que tenga que ser, atomizando los objetivos reales. Así pues, amigos, preparados, poner mucha atención, abran sus oídos. Abrimos este expediente, a como se titula el video, por cierto, del día de hoy: La neblina de Moscú y la rebelión de los voluntarios Z. La ilusión del monolito triunfalista. Amigos, la Matrix mediática internacional nos intenta vender dos relatos de oficina opuestos: o un Kremlin al borde del colapso inminente, o un monolito burocrático perfecto donde no existe la más mínima fisura ni debate en el subsuelo. Nos dibujan una simulación donde las directrices de los ministerios, y el frente marchan en una armonía idílica de televisión, ocultando la terca física de una fatiga doctrinal que ya ha empezado a irritar a los sectores más radicales en el terreno real. No estamos hablando en las ciudades rusas, estamos hablando de gente en el frente.
los que realmente están llevando este conflicto en sus hombros. Así que hablemos de esta realidad material. Entremos en los datos crudos que el medio ruso Sargrad acaba de desglosar. En el quinto año de un conflicto atrapado en la guerra de trincheras y el estancamiento, la diplomacia de Moscú parece lavarse las manos. Ante las Naciones Unidas, Vasily Nevencia decreta que la vía militar seguirá hasta que Zelensky reconozca plenamente su error. ¿Ok? Mientras Sergei Lavrov vacía la responsabilidad de los escritorios sentenciando que ahora todo depende de las acciones en el frente. Las metas originales de la desmilitarización y la desnazificación se diluyen en una neblina de fórmulas incompatibles diseñadas para calmar a distintos públicos de oficina. ¿Mm? Así pues que destripemos la contrainteligencia de este reporte de Sagrad y empecemos con la quiebra del espíritu de áncoras y el gran acuerdo. Fíjense en la confesión histórica que el texto pone sobre la mesa. Moscú ha quedado completamente desilusionada de la diplomacia occidental y ha entrado definitivamente el fantasma del gran acuerdo con Washington, que hasta la fecha nadie sabe qué es. Lavrov, Peskov, Putin hablan del acuerdo de áncoras, pero hasta la fecha nadie sabe qué es, qué se acordó ahí. Lo más extraño de todo es que ni el Goblin Verde, que es tan chismoso, dice qué es lo que dice el acuerdo. A ver, durante los primeros años, la élite fiduciaria y compradora rusa, encarnada en personajes de oficina como Roman Abramovich, operaba bajo la ilusión de que el problema de Ucrania se resolvería con un pacto entre caballeros por encima de Kiev y de Europa. Hoy ese tablero de papel está desmantelado. La diplomacia corporativa rusa tira la toalla y le traslada toda la carga fáctica al barro del frente, admitiendo que en los escritorios ya no tienen nada que ofrecer. Y Putin lo acaba de esclarecer en el SPF, cuando expuso a este élite corporativo, ¿no? Que ahora sabemos que tiene nombre y apellido. Abramovich. La irritación de los voluntarios y la parodia pedagógica. Miren la violenta reacción que este vacío doctrinal ha provocado en el seno de la comunidad militar y de los voluntarios Z en Telegram. Figuras de primera línea en el barro, como Anatoly Radov o el voluntario con el iniciativo Pioneer, denuncian con rabia que la fórmula diplomática de esperar que el enemigo se dé cuenta de su error es una falta de respeto inaceptable. Sienten que sus soldados están cayendo en las estepas no por objetivos políticos, territoriales o estratégicos claros, sino por un ejercicio de influencia pedagógica sobre un títere de la OTAN. Es que miren, entre el 2022 y el 2024, las metas de la zona sanitaria y de la defensa de Donbass eran nítidas, ¿verdad? Desnazificación, desmilitarización y todos los puntos que Vladimir Putin dijo en su momento en junio de 2024. Hasta ahí todo estaba claro. Pero en este 2026, la cúpula opera en una neblina donde cada funcionario con traje caro parece jugar a satisfacer sus propios intereses cortoplacistas antes de las elecciones. La fragmentación del relato en el quinto año. Y es que aquí una vez más, amigos, conectamos la directriz doctrinal de supervivencia. Ser sobrios y velar. Estar en vigilia es auditar cuando un sistema empieza a fragmentar su discurso porque carece de una estrategia de salida material. El informe lo dice con claridad clínica. La operación militar especial hoy maneja 4 libretos paralelos. Los diplomáticos tienen una visión, la televisión de oficina tiene otra,
El frente vive una realidad completamente distinta y los patriotas radicales existen otra cota alta de compromiso. Cuando la filosofía en la cúspide se reduce a que sea lo que tenga que ser, el estancamiento fiduciario se convierte en un peligro real para la infraestructura soberana del Estado. Y esto nos lleva a otro expediente, siempre de este mismo artículo de Sagrad, donde se habla del cadáver de Áncoras y la ley del frente. A ver, la ilusión del programa de oficina. En la retaguardia de Moscú, los laboratorios del partido gobernante se preparan para las elecciones a la Duma estatal montando una simulación idílica de oficina. Su prompter se llena de discursos sobre el apoyo social a los veteranos, a la asistencia a las familias y a la movilización patriótica de televisión. Y ojo, porque cuando se habla de la asistencia social a los veteranos, es porque hay un mogollón de fallas ahí. Hay muchos chavales inválidos, heridos, recomponiéndose, que se comparan al estilo del conflicto en Afganistán en su entonces, incluso peores. Entonces ahora salen con discursos lindos, con reportes preciosos, pretendiendo venderle a la ciudadanía que el aparato de Estado tiene un mapa de ruta perfectamente delineado y transparente para el destino de la nación. ¿Ok? La realidad material. El coronel retirado André Pinchuk sentencia que el espíritu de Áncoras es una ilusión fiduciaria de un acuerdo improvisado por encima de Kiev. Ha muerto y apesta a formalina, calificando el discurso del Ministerio de Asuntos Exteriores como una flagrante admisión de impotencia. Pinchuk desnuda la parodia electoral. El partido gobernante va a las urnas ocultando los objetivos políticos centrales de la operación militar especial. Sin embargo, desde las trincheras, el soldado Shiva le mete un baño de realidad material al prompter. Confirma que Lavrov ya no pinta nada en los escritorios porque ahora mismo todas las negociaciones se están llevando a cabo con ametralladoras y drones en el frente. Con justa razón, Lavrov dijo, es el frente el que guía hoy. Sí, amigos, que nos encontramos con la capitulación de los trajes caros. Fíjense el demoledor diagnóstico que firma el coronel André Pinchuk. Cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores sale a decir de forma histérica ante las Naciones Unidas que ya no hay soluciones diplomáticas, la Matrix de televisión lo vende como una postura de fuerza. Pero el ojo clínico del búnker detecta otra cosa. Es la confesión de que sus recursos y planes de oficina se han agotado. Es el funcionarado de Mejías regordetas diciendo en voz baja, hemos terminado nuestro trabajo, ya no sabemos qué hacer, podemos dimitir. Rompieron los puentes fiduciarios, fracasaron en las negociaciones secretas de los Abramovich y ahora pretenden lavarse las manos dejando que el barro resuelva el desorden que ellos no supieron gestionar en los escritorios. Y esto nos lleva a la parodia electoral de la Rusia unida. Miren la denuncia de cota alta contra el partido del gobierno antes de las inminentes elecciones de la Duma. Pinchuk desclasa que en el programa oficial de la fuerza que va a ganar las elecciones no existe un solo objetivo coherente, bien definido ni articulado para la operación militar especial. Hablan de las consecuencias secundarias, los bonos, la ayuda social, las medallas de pantalla, pero censuran el mensaje central. ¿Cuál es el resultado político real que se busca en el terreno? El búnker de la defensa sabe que las metas materiales estratégicas implican llegar a Odessa, quebrar la infraestructura de Kiev y reformar el Estado con la geografía real del terreno.
Pero las oficinas políticas prefieren mantener las metas en una neblina fiduciaria para poder mutar el guión según sople el viento antes de las elecciones. Están ahí en calculando, ¿no? Ver dónde hay más ruido, dónde hay menos ruido. Es el miedo de los burócratas en la terca física de los compromisos. El veredicto del búnker y la ley de Shiva, de este soldado, que está en el barro, no está en los escritorios. Pero aquí es donde la entrega de hoy alcanza su clímax doctrinal con el testimonio del combatiente Shiva. Él no habla desde un sillón de Múnich, Londres o Moscú. Habla con el fusil en la mano. Shiva respalda que Lavrov se calle. Pobre Lavrov, me cae tan bien el tío. Porque entiende que los diplomáticos son simples notarios de oficina. No construyen la realidad. Solo se sientan a documentar los términos de la rendición una vez que uno de los bandos ha sido quebrado materialmente. Y ahora mismo, en este 2026 de estancamiento y trincheras, no hay nada que documentar. Las verdaderas condiciones se están redactando con ráfagas de telemetría y drones en las estepas. Como sentencia al soldado con orgullo que pulveriza la propaganda, luchamos porque esta es nuestra guerra, no la de los oficiales. Defendemos nuestro futuro, no el de ellos. El pueblo soberano asumiendo el peso de la historia frente a la farsa de sus élites compradas. Una vez más les digo, amigo, quisieron bloquearnos el alcance de nuestro búnker porque nos negamos a comprar los libretos de la propaganda monolítica y preferimos demostrar las contradicciones incluso de los burócratas rusos que pretenden hacerse los buenos antes de las elecciones para luego desatar el caos en el subsuelo. Amigos, pero cuando los hombres que ponen el pecho en el barro desclasan que la diplomacia de oficina apesta a cadáver y que el destino se firma a tiro limpio, la simulación de la matriz queda reducida a cenizas. Saquen sus propias conclusiones, amigos. Los leo. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad. Y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos relevantes. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.